todavía producto de una complicación de las enfermedades de la pobreza, que es la fiebre reumática, ¿no? Muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Saben que la fiebre reumática es una enfermedad inmunológica que adquirida, ¿no? Gracias a una bacteria, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Lancelfield, ¿no? Este streptococo puede infectar las vías aéreas superiores, las amígdalas, la faringe, y por un proceso mal curado desencadena una respuesta inmunológica que va, lógicamente, a atacar a sus propias células, los anticuerpos, creando así una destrucción de las válvulas cardíacas, ¿no? En especial de la válvula aórtica, como también la válvula mitral. Entonces, es una patología muy frecuente en nuestro medio y por eso ahí radica la importancia de estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué significa estenosis, no? La estenosis no es más que la estrechez del orificio efectivo, de la válvula aórtica, ¿no? Haciendo un recuerdo anatómico, si nosotros vemos la válvula aórtica desde arriba, vamos a ver que tiene primero un anillo valvular donde se inserta las valvas, estas son las valvas, ¿no? Y ven ustedes, tenemos una valva no coronariana, o sea, que no tiene relación con las coronarias como estas dos que están en este lado, ¿no? Tenemos una valva coronariana derecha, ¿no? Que tiene relación con el nacimiento de la arteria, el tronco de la coronaria derecha, que es, ¿no? Que nace a nivel de la aorta ascendente, ¿sí? La otra valva es la valva coronariana izquierda, que tiene relación directa con el nacimiento de la arteria coronaria izquierda o el tronco de la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Si nosotros analizamos el contexto, en qué región se produce la estenosis, la estrechez de este orificio efectivo, vamos a ver que hay tres componentes importantes. Un componente supravalvular, ¿no? Que muchas veces es tiene un origen congénito, ¿no? Un estrechamiento de la aorta ascendente, gracias a un diafragma fibroso, ¿no? Entonces, puede haber una estenosis supravalvular. Una estenosis valvular, ¿no? También que puede haber, tiene un componente congénito, donde existe un diafragma membranosa, una cresta fibrosa, que puede provocar una estenosis por debajo de la válvula, ¿no? Y la otra es la más frecuente, casi en un 98% y más, ¿no? La de etiología primero congénita, como es la válvula bicúspide, y esto vayan anotándose, que es mucho más frecuente en pacientes jóvenes, ¿no? Entre 30 a 70 años, ¿no? Puede haber unicúspide, ¿no? Muy raro, ¿no? Pero, no, sin duda alguna es necesario mencionarlo, ¿sí? La más frecuente en nuestro medio es de etiología infecciosa, como ya les comenté al comienzo, producto de la infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancelfield, ¿no? Entonces, siempre va a tener un componente reumático, por eso es que etiológicamente es una válvula reumática, ¿no? Se asocia a una valvulopatía mitral, muchas veces a otro tipo de valvulopatía como la tricúspide, pero vean ustedes también su frecuencia está en relación a los 30 a 70 años, ¿no? Ya en los ancianos puede haber una etiología degenerativa, muy frecuente en los ancianos, ¿no? Significa que las fibras de colágeno a nivel de las valvas se van degenerando, provocando una estenosis, ¿no? Entonces es muy importante reconocerlo, ¿no? Y bueno, existe otro tipo de causas, ¿no?
como la dislipemia, que puede provocar un depósito de colesterol a nivel de las valvas, la enfermedad de Paget y la artritis reumatoidea, que va a provocar una inflamación y por consiguiente muchas veces una retracción y una estenosis a nivel de la válvula aórtica. Este es un cuadro que quiero que se memoricen. Ven ustedes, menores de 70 años, la más frecuente es la congénita o la válvula bicúspide. Ojo, pregunta, examen, ¿no? Después tenemos una etiología inflamatoria en un 20% y una etiología degenerativa, que es en los ancianos, en un 18%. Y el resto se comparte, ¿no? Como una unicomisoral, la hipoplásica, la indeterminada, en un rango de 2 a 3%, ¿sí? Pero cambia, no por encima de los 70 años. Vemos ustedes que la frecuencia es mucho más alta, la degenerativa en los ancianos, ¿no? O sea, a partir de los 70 años, con un porcentaje del 48%. Ya a nivel de, si vemos de etiología congénita, como es la válvula bicúspide, vean cómo disminuye en relación al otro grupo etario. De un 50 pasa a un 27%, ¿no? Y las postinflamatorias son un 23%, y prácticamente el resto comparte una pequeña fracción del 2%. Entonces, este cuadrito tiene que estar bien fijo en, ¿no? en ustedes, porque de aquí nacen una o dos preguntas, ¿sí? Esto no es nada más para ilustrarles, ¿no? Ven ustedes lo que les había mencionado, una válvula vista de arriba, normal, con sus tres valvas, ¿no? La válvula no coronariana, coronariana derecha y la válvula coronariana izquierda, ¿no? Es importante. Ven ustedes que puede haber una válvula bicúspide, como es en la congénita, que tiene prácticamente fusionado los rafes entre valva y valva, provocando así solamente una fisura de apertura, donde por ahí van a transcurrir ¿no? transcurrir la sangre, por eso se denomina válvula bicúspide, ¿no? Son de dos valvas, ¿no? Que entran en funcionamiento, ¿no? Son las que más se degeneran, hemos dicho, en menores de 30 a 70 años, ¿sí? Y la válvula reumática se degenera, se van fusionando las comisuras postinflamatorio y provocando una estenosis del orificio efectivo valvular, ¿no? Ya en los ancianos hemos dicho que es bien frecuente, a partir de los 70 años para arriba, hay una degeneración del colágeno, ¿no? Donde se depositan, ¿no? Cúmulos de calcio provocando una estenosis valvular, ¿sí? Lo mismo acá bueno, esto es más de lo mismo, donde vemos que hay un depósito de calcio importante provocando un cierre del orificio efectivo para la eyección de la sangre, ¿sí? Y ven ustedes la válvula congénita, ¿no? Este ya es una pieza anatómica real, donde se evidencia una fibrosis y un depósito de calcio a nivel valvular, y ven el orificio efectivo, ¿no? Totalmente cerrado, porque hay una degeneración del tejido conectivo, del colágeno, y sustituida por una fibrosis y un depósito de calcio, ¿sí? Esto es en la fiebre reumática. Ven ustedes que se fusionan las valvas, las comisuras, ¿no? Provocando una disminución del orificio efectivo de eyección del chorro de sangre, provocando una estenosis. Bien, algo importante que quiero que ustedes sepan dentro de la patogenia, ¿no? Cuando aquí hay una obstrucción a nivel valvular, ven ustedes desde el corazón, la aorta ascendente, esta válvula es la válvula aórtica,
la que debería abrirse para que la sangre atraviese a través de la aorta y llegue a toda nuestra economía humana, ¿no? Pero aquí hay una estenosis. Entonces, el músculo cardíaco, o sea, todas las fibras miocárdicas, empiezan a crecer en forma desmesurada, tratando de vencer esta barrera que es la estenosis valvular, ¿no? Entonces, uno de los cambios anatómicos importantes fisiopatológicos de la musculatura cardíaca es la hipertrofia muscular, ¿no? Hay un gran aumento del volumen de la masa muscular cardíaca, ¿sí? Y aquí una pieza anatómica, ¿no? Cadavérica, lógicamente. Esto es un orificio del ventrículo izquierdo normal. Aquí están los músculos papilares, ¿no? Pero vean ustedes la estenosis aórtica, la gran hipertrofia muscular que provoca a nivel de la masa miocárdica. Y lo más triste es de que miren la cavidad ventricular normal y miren la cavidad ventricular de una estenosis aórtica, no, producto de una estenosis aórtica, completamente disminuido porque hay un gran crecimiento muscular producto de la estenosis, ¿no? Como ya les dije, hay una barrera que vencer, entonces no le queda al músculo más que organizarse en crecimiento, ¿no? Tratando de crear más fuerza para vencer el obstáculo que es la estenosis aórtica, ¿sí? ¿Entendido hasta acá, muchachos? ¿Me están escuchando? Mm, sí, se escucha, doctor. Ok. Bien, estos son eh, los tres estadios clínicos, más bien las tres presentaciones que un paciente con estenosis aórtica puede revelar, ¿no? Angina. ¿Qué es la angina? No, no es más que un dolor a nivel precordial producto, ¿no? Producto de la falta de oxígeno a nivel de la fibra miocárdica, ¿sí? ¿Por qué razón? Ya les mostré, ¿no? La gran masa muscular que el corazón empieza a desarrollar producto de la estenosis aórtica. Entonces, como si damos un pasito atrás y nos acordamos de la clase de cardiopatía isquémica, hemos dicho que hay entidades que aumentan la demanda del consumo de oxígeno en la fibra miocárdica. Y una de estas entidades justamente es, ¿no?, la estenosis aórtica por el gran crecimiento y desarrollo de la masa muscular. Entonces, la sangre no puede satisfacer, ¿no?, a esta masa y por consiguiente disminuye el consumo de oxígeno y por consiguiente hay dolor anginoso a nivel precordial, ¿sí? La otra es el síncope. Si nosotros aprovechamos el esquemita que les mostré, ¿no? Nosotros tenemos que tener un volumen efectivo, ¿no? Para que toda la sangre llegue hasta la última célula de nuestra economía humana, ¿sí? Ojo, pero aquí hay una estenosis. La poca sangre que puede pasar por este orificio pequeño, ¿entiendes? Muchas veces no satisface las necesidades de órganos nobles, como por ejemplo el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro, al no poder recibir la cantidad de sangre suficiente, ¿no? Y ustedes saben que la cantidad de sangre suficiente va a llevar oxígeno y otros sustratos más de nutrición para su funcionamiento normal de la célula nerviosa. Como no puede llevar esa cantidad, ese volumen, entonces el paciente
puede llegar a un síncope. ¿Qué es un síncope? No es más que una pérdida de conciencia o desmayo, ¿no? Que puede lógicamente provocar la muerte del paciente, ¿sí? La muerte del paciente. Y miren ustedes aquí abajito dice riesgo de muerte súbita, cierto. Como la sangre no puede pasar esa barrera, la poca cantidad no satisface a todo el organismo, entonces puede producirse una muerte súbita, ¿no? Bien, el otro punto, el otro acápite de la tríada es la disnea de esfuerzo. La disnea de esfuerzo. ¿Qué es eso? O disnea, como quieran llamarlo, ¿no? Cuando la masa muscular crece en forma desmesurada, es como un globo de cumpleaños. Nosotros vamos a inflarlo, 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 y en un momento dado el globo pierde su fortaleza. La pared del globito pues, se vuelve así yauchita, ¿no? Suavito. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón va creciendo, 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 ¿no? De masa muscular. A un momento dado, no pierde la fuerza, el tonismo para poder manejar los volúmenes de sangre. A esto se denomina insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y es el peor signo porque cuando entra en falla cardíaca, ya estamos hablando de un paciente capaz no recuperable, ¿sí? Y ven ustedes que la muerte súbita en este tipo de pacientes ya es alta, ¿no? De cada 100, 15 pacientes van a llegar a una muerte súbita, ¿sí? El examen físico, el examen físico, ¿no? Es muy importante los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, el pulso carotidio parvus o tardus, porque prácticamente, como no sale tanta sangre, el pulso es muy, 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 muy poco sensible, ¿no? Poco detectado, y es como si tardara en aparecer el pulso a nivel de los puntos semiológicos para la exploración vascular, ¿no? Y bueno, cuando la sangre choca con ese obstáculo que es la estenosis de la válvula, va a provocar un torbellino, un remolino de sangre, ¿no? Que se va a traducir si nosotros palpamos a ese nivel, un frémito, ¿sí? Un frémito. Hay ondas prominentes, un latido apical difuso y pregunta de examen. Y si uno ausculta a este paciente, ¿no? Si ausculta, nosotros vamos a, lógicamente, escuchar un soplo sistólico, pregunta de examen, soplo sistólico, ¿no? Puede haber un aumento del primer ruido, ¿no? Un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, un tercero y cuarto ruido, pero lo que quiero que sepan ustedes, desde la auscultación en una estenosis aórtica, vamos a escuchar un soplo sistólico, ¿de acuerdo? Esto no es nada más que una ilustración del soplo. No me interesa que sepa mucho. Lo único que quiero que anoten en su cabeza o en un apunte, que siempre el soplo en una estenosis va a ser sistólico. Bien, tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como les dije el por qué. Hay signos de sobrecarga sistólica del VI en el electrocardiograma. Hay un crecimiento de la aurícula izquierda porque el volumen que se va a retener en el ventrículo y en la aurícula es mucho. Entonces, sí o sí, la aurícula también va a hacer que va a aumentar en el tamaño, ¿no? Y por este crecimiento desmedido puede haber arritmias como el bloqueo de rama izquierda o bloqueos importantes, ¿no? Y cuando la aurícula empieza a crecer, pueden aparecer arritmias como la fibrilación auricular, y que es muy significativa y que muchas veces está asociada a otra valvulopatía, que es la valvulopatía mitral, ¿no? Eso es pregunta de examen. Lo único que revela este electrocardiograma, ven ustedes el complejo QRS tan grande, tan
alto, ¿no? ¿Producto de qué? De la hipertrofia ventricular, ¿sí? Lo mismo acá. La placa de tórax puede ser normal, puede haber un crecimiento del ventrículo izquierdo, como les dije, ¿no? Y algo importante que por alguna razón, como no le llega una sangre, un chorro de sangre a la aorta como debería ser, hay una dilatación postestenótica, ¿sí? ¿De quién? De la aorta ascendente. Pregunta examen. Muchas veces en la placa podemos ver nosotros, aquí no es buena la placa, pero puede haber una calcificación donde está revelando, ¿no?, el depósito de calcio a nivel del aparato valvular, ¿sí? Lo que quiere mostrar estas flechitas aquí de la imagen es la dilatación postestenótica de la aorta ascendente, ¿sí? Y aquí es el gol estándar del estudio de esta valvulopatía, que es el ecocardiograma Doppler color, ¿no? Que nos va a mostrar un montón de cosas, ¿no? Lo más importante, el engrosamiento a la anatomía de la válvula, la calcificación, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros, los cirujanos, es área de orificio efectivo, ¿no? Y ya, si estamos hablando de una estenosis, va a estar disminuida, ¿no? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y lo más importante, vayan anotándose esto, se dice que el área valvular, ¿no?, entre 1.5 a 2 centímetros cuadrados es una estenosis leve. Una estenosis moderada va entre 1 a 1.5 centímetros cuadrados, ¿sí? Una estenosis severa cuando el área va menor de 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Y una crítica es menor a 0,7, o sea, menor a 1 centímetro, ¿de acuerdo? Ojo con este cuadro. Bien, bien. Ven ustedes, aquí tengo unas imágenes donde nos muestra todo, la anatomía. Ven ustedes las valvas que les mostré desde el punto de vista esquemático al comienzo de la clase. Acá en otro corte axial tenemos en el ecodoppler la válvula, ¿no?, y la no dilatación de la aorta ascendente. Acá miren este depósito de calcio, ¿no? O sea, es el gol estándar del estudio, ¿no?, de esta valvulopatía aórtica, el uso de la ecocardiografía. Es un cambio de gradiente que no me interesa que sepan, pero bueno, son elementos importantes para nosotros los cirujanos que necesitamos, ¿no?, saber estos datos para poder implantar una válvula aórtica a nivel de un paciente, ¿sí? Bien, hay exámenes y estudios, y hoy por hoy, ¿no?, incluso es parte del tratamiento, porque muchas de estas válvulas en pacientes añosos o con un tórax hostil, se pueden hacer implantes por vía percutánea, ¿no?, de una válvula llamada TAVI, ¿no? Es el implante, la válvula percutánea, a través por una punción a nivel de la arteria femoral y demás, ¿no? Pero el cateterismo cardíaco también nos permite ver la gravedad de ¿no?, y la localización de la estenosis. Nos permite ver un gradiente que a nosotros los cirujanos nos importa mucho por el tema quirúrgico. Nos determina el gasto cardíaco y lo más importante, ¿no?, nos revela el estado coronario, de la salud coronaria, porque puede haber también depósitos de calcio a nivel coronario. Entonces ahí cambia un poquito la figura del manejo del paciente, ¿sí?
Pregunta de examen, chicos. La enfermedad severa en adultos es letal, ¿no? Ven ustedes, la mortalidad a 3 años cuando el paciente ya tiene la estenosis aórtica está entre 36 a 52%. Ven ustedes la mortalidad a 5 años sube el 52 al 80%. O sea, de 100 pacientes, 80 se van a morir. ¿A ver? Y la mortalidad a 10 años es entre el 80 al 90%. Entonces, de 100 pacientes, 90 se mueren, 10 sobreviven. Entonces, ven ustedes la gran mortalidad que tiene esta enfermedad valvular aórtica en su expresión estenótica, ¿sí? Bien, hay tratamiento médico. Una vez que se diagnostica una estenosis aórtica severa, el tratamiento siempre es quirúrgico, ¿sí? Siempre es quirúrgico. ¿A partir de dónde? De la estenosis aórtica severa. Es otra pregunta de examen. Porque si tiene leve a moderada, todavía tenemos, ¿no?, la chance de que esa válvula se quede en ese estadio y no avance a una estenosis severa, ¿sí? Importante. Esto no es más que una guía de recomendación donde miren ustedes, una indicación 1B es cualquier paciente con estenosis aórtica severa, ¿sí? O sea, las mismas guías de recomendación nos permiten saber de que tenemos una indicación importante, 1B, para poder implantar una válvula aórtica. Aquí nomás es un mapa mental que nos permite aórtica severa. Ven ustedes, nuevamente pregunta examen. Aórtica severa, menor a 1 centímetro cuadrado. Síntomas, sí, directamente va a cirugía. No, no, entonces se estudia, ¿no?, el grado de calcificación, todo un montón de elementos que nos permiten estar seguros de lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero sí, lo más importante que lo que sepan cuál es la indicación de la estenosis aórtica. Bien, entonces les decía que eh, la indicación importante es la primera parte, que qué es lo que quiero que se meta en la cabeza. Cuando hay una estenosis aórtica severa, sintomática, ¿no? Esta es la conducta, la cirugía. El resto puede haber, por ejemplo, una fracción de eyección menor al 50%. Muchas veces puede pedir otro tipo de manejo, como es la válvula percutánea, ¿no? O TAVI, como les había mencionado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Carlos. Doctor, no está levantando la mano, doctor. No creo, no hay ¿Ah? preguntas. No hay preguntas, doctor. Bien. Bueno, les voy a dar unos 3 minutitos para que respirar. Yo también aquí se me ha venido una gripe en este momento. Voy a tomar algo caliente. Nos vemos en 3 minutos. ¿Está bien? Vamos a proseguir entonces. ¿Bien? Ahora vamos a hablar sobre lo contrario de una estenosis aórtica, ¿no? Que es la regurgitación o insuficiencia aórtica. ¿De acuerdo? Lo mismo que la estenosis aórtica, tenemos causas inflamatorias, estructurales, ¿no?
traumáticas e infecciosas, ¿sí? Inflamatorias, por ejemplo, lo que os he dicho, la más frecuente es la enfermedad reumática, ¿no? La fiebre reumática. Pero hay también enfermedades infecciosas como la sífilis, la artritis reumatoidea, el lupus, la espondilitis, el Takayasu, son elementos que van a destruir el tejido colágeno de la estructura valvular, en especial de las valvas cardíacas, ¿no? Como recuerdo, hemos dicho que hay una valva no coronariana, que no tiene relación con ninguna de las coronarias. Tenemos una valva coronariana derecha y la otra valva coronariana izquierda, ¿no? En las estructurales tenemos la congénita como la válvula la aorta bicúspide, la válvula bicúspide, que les dije ya, si bien tiene una estenosis, pero puede permanecer abierta esa apertura, donde va nuevamente de fluir la sangre de la aorta hacia el ventrículo, ¿no? Por eso se llama regurgitación aórtica o insuficiencia aórtica, ¿no? Las aneurismas del seno de Valsalva, ustedes saben que a nivel de la raíz aórtica, donde nace la aorta, hay una dilatación fisiológica de la arteria aorta, ¿no? A esta dilatación fisiológica se llama senos de Valsalva, ¿no? La mixomatosis, el Marfan son elementos estructurales que pueden provocar la insuficiencia aórtica, ¿no? Y por consiguiente, y por lógica, un traumatismo a nivel de una valva puede provocar una insuficiencia aórtica, ¿sí? Bien. Nosotros, en nuestro medio, como ya les dije al comenzar la charla, el 70% prácticamente es ¿no? Una presentación producto de una fiebre reumática, ¿no? O sea, de orígenes reumáticos, ¿sí? Pregunta examen. Y muchas veces coexiste con una afectación de otro tipo de válvulas como es la válvula mitral o tricuspidia, ¿sí? Entonces, muy importante reconocer eso. La afectación aislada de la válvula aórtica es más frecuente en varones, mientras que en las mujeres siempre, no siempre, pero en un gran porcentaje tiene relación con otro tipo de enfermedad valvular como es la valvulopatía mitral, ¿sí? Muy frecuente. Quiero que esto quede grabado porque estoy insistiendo en que se aprenda que la válvula aórtica tiene una valva no coronariana derecha. Esta es la valva, son como niditos de golondrina, ¿no? Que no tiene relación con ninguna coronaria, ¿sí? Pero vean ustedes estas valvas, por ejemplo, esta tiene relación con el orificio o el nacimiento de la coronaria derecha. Y esta valva tiene relación con el orificio o el nacimiento de la coronariana, de la arteria coronaria izquierda. Esta es una pieza muy interesante y muy bonita para que ustedes no respondan mal en su examen, ¿sí? Esto no lo voy a, no los voy a complicar, solamente quería que sepan esa relación exacta. Esto, en la clasificación de la insuficiencia aórtica o la regurgitación aguda, ¿no? Tenemos una fase aguda y una regurgitación crónica, ¿sí? La fase aguda prácticamente es la más grave. ¿Por qué? Porque no le damos al tiempo al organismo a amoldarse a esta insuficiencia, ¿sí? Entonces, habitualmente sucede cuando hay hay un factor etiopatogénico agudo, como es el traumatismo, una infección por sepsis, ¿no? Algo que destruya en forma aguda el aparato valvular.
Entonces, ven ustedes la sangre que debe ir siempre hacia adelante, por la aorta, refluye por este orificio que no puede cerrarse, refluye al ventrículo. Y del ventrículo pasa este mismo volumen a la aurícula. Y de la aurícula por las venas pulmonares vuelve al pulmón, provocando una gran congestión pulmonar o incluso un edema agudo pulmonar y la muerte del paciente. ¿Sí? Pero cuando hay una enfermedad, por ejemplo, degenerativa, como la válvula bicúspide, que si bien es una estenosis, pero su apertura deja de fluir la sangre hacia el ventrículo, le damos tiempo al músculo cardíaco y a toda la fisiología cardíaca a moldarse a este cambio hemodinámico, y estos pacientes con una insuficiencia aórtica crónica tienen más chance de vivir, ¿sí? No llegan prácticamente a un edema agudo pulmón que los puede matar, ¿no? Sino, ¿no? De a poquito se van amoldando a cambios fisiopatológicos que son compensados por la misma masa cardíaca, ¿sí? Esto lo voy a explicar de la forma más sencilla, ¿no? La sangre y con el esquema que quiero que sepa. La sangre fisiopatológicamente se fluye y aumenta, ven ustedes estas flechitas, aumenta, ¿no? La presión del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esta misma presión del ventrículo izquierdo hace que la sangre refluya hacia la aurícula izquierda, porque debería ser al revés. La sangre debería venir de las venas pulmonares al ventrículo y del ventrículo, perdón, hacia la aorta. Pero no sucede así. La sangre sale y vuelve a venir, provocando una congestión pulmonar importante en la clasificación aguda y puede llegar al edema agudo pulmonar y hasta la muerte. En el caso de la fisiopatología, en una insuficiencia crónica, el cuerpo todavía se adapta a estos volúmenes y puede compensar y llevar a la sobrevida del paciente. ¿Cuáles son las sintomatologías de la insuficiencia aórtica, no? Miren ustedes, cuando es crónico pueden permanecer asintomáticos durante 10 a 15 años, ¿no? En su crecimiento puede haber palpitaciones, disnea o disnea de esfuerzo, puede haber una ortopnea ya de reposo, ¿no? Una disnea paroxística nocturna significa que solamente en la noche vienen esta disnea cuando están en reposo y, lógicamente, como ya les mencioné, por el gran crecimiento desmedido de la masa cardíaca, puede haber una angina a nivel precordial, ¿sí? El pulso puede ser normal y aumentado, sí, ¿no? Ven ustedes su característica. Ojo, se diferencia con el pulso ¿no? Parvus, ¿no? Lento a nivel o sea, en relación a la estenosis. Aquí, al contrario, es un pulso saltón o Seller, también se llama, pulso Seller, ¿sí? La presión arterial puede estar, sistólica puede ser normal o aumentada, pero ojo, vean ustedes, la presión diastólica muchas veces está totalmente disminuida. Quiere decir, si yo tengo una presión sistólica de 120, capaz mi presión diastólica se encuentre en 30 milímetros de mercurio. Entonces, esta disociación me hace pensar, desde el punto de vista semiológico, en una insuficiencia aórtica. ¿De acuerdo? Bien. Y al contrario de lo que les había enseñado en la estenosis aórtica, el soplo en la insuficiencia aórtica siempre va a ser diastólico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien está vivo por ahí? Bien, siempre va a ser diastólico. Acuérdense que el corazón, ¿no?
para sacar la sangre hacia la aorta, se contrae, ¿no? En sístole. Por eso la sangre, cuando choca con la estenosis, va a provocar un soplo sistólico. Pero para que la sangre refluya hacia el ventrículo desde la aorta, que es al revés, entonces tropieza con esa apertura, ¿no?, a la sangre, y va a haber un soplo diastólico en diástole. ¿De acuerdo? Este es un soplo de Austin Flint mesodiastólico por estenosis mitral. No es muy importante que sepan. Lo que quiero que sepan es esto: soplo diastólico. Esto habitualmente se coloca en los exámenes para, ¿no?, testear su grado de estudio de los estudiantes, ¿no? Signo de Muset. ¿Qué es el signo de Muset? Un balanceo sincrónico de la cabeza con los latidos del corazón. Un paciente que está, ¿no?, como si estuviese cabeceando, ¿no?, al ritmo de los latidos de su corazón, ¿sí? El signo de Müller, la pulsación de la úvula. Uno le dice, abra la boca, uno ve cómo la úvula también se mueve en función al latido cardíaco, ¿sí? Hay el signo de Rosenbach, una pulsación del hígado, que cosa que nunca lo he detectado, pero la literatura lo menciona y hay que saber. El signo de Gerard, una pulsación del vaso, también en la misma situación, jamás he sentido el pulso del vaso. El signo de Quinn, que sí, una pulsación del lecho capilar de los dedos, ¿no? El lecho capilar es como si se moviera. Y el signo de Durossi es un soplo sistólico al comprimir la arteria femoral. Y el signo de Traub es un ruido ¿no?, al auscultar la arteria femoral. ¿Sí? Son más que todo un test para ver si han estudiado o no el tema en la insuficiencia aórtica. ¿Sí? El electrocardiograma puede ser normal o puede haber un crecimiento del ventrículo izquierdo, igual lo mismo que la estenosis, y puede haber trastornos de la repolarización y conducción ventricular en fases tardías, ¿no? En la placa de tórax, una cardiomegalia. Bueno, aquí está el crecimiento tal cual en la estenosis, un crecimiento ventricular, una hipertrofia ventricular importante, y nosotros en la placa podemos ver ¿no?, un crecimiento desmedido del ventrículo izquierdo, como lo vemos acá. Como hay un aumento hay un reflujo a nivel de las venas pulmonares, puede haber una rectificación del cono en la pulmonar, ¿sí? Como hay congestión pulmonar, uno puede ver ya, ¿no?, un patrón alveolar a nivel del parénquima pulmonar, producto de la acumulación de líquido en estos segmentos importantes del intercambio gaseoso, ¿no?, que son los alveolos, o la unidad alveolo capilar. Lo mismo que en la estenosis aórtica, existe el gol estándar del estudio de esa patología, siempre va a ser el ecocardiograma de flujo color, ¿no? Bien, el cateterismo cardíaco, ¿no?, va a valorar siempre el estado de las arterias coronarias, ¿no?, y el grado de regurgitación. O sea, se va a revelar cómo la sangre refluye desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá vemos en el ecocardiograma, color, ven ustedes el espectro, cómo refluye la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Acá lo mismo, vean la gran cantidad de sangre que refluye hacia la aorta, perdón, hacia el ventrículo izquierdo, provocando así un aumento desmedido del volumen,
¿no? Que se va a traducir en una congestión pulmonar. En el tratamiento médico siempre muchas veces usamos diuréticos para compensar la falla cardíaca, digitalizamos con digoxina, ¿no? Usamos otro tipo de medicación como bloqueadores del calcio, nifedipino y demás, pero muchas veces la mejor opción en este tipo de pacientes, cuando hay una falla importante, cuando tenemos pacientes que son recuperables, llegar hacia la cirugía, llegar hacia la cirugía, ¿sí? Entonces, es muy importante saber eso. En resumen, es una patología bien frecuente en nuestro medio, la valvulopatía aórtica. Y si hablamos de la insuficiencia, diríamos de que hay dos, ¿no? Dos estadios, uno agudo y otro crónico. La aguda es prácticamente letal porque provoca un edema agudo de pulmón. La crónica puede compensarse, el organismo lo compensa, pero bueno, va en función a la etiopatogenia, ¿no? El tratamiento en una insuficiencia aórtica severa siempre es quirúrgico, ven ustedes, ¿sí? Y a severa, síntomas sí, cirugía. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No creo, doctor, no hay preguntas, doctor. Carlos, ¿no hay preguntas? No, doctor, no hay preguntas, doctor. Bien. Voy a coordinar con su representante para la clase de mañana, el horario exacto para que yo sé que están ocupados toda la mañana, así que posiblemente lo hagamos en horas de la tarde.